Cuando la mayoría de la gente piensa en Roma, lo primero que se le viene a la cabeza es la palabra imperio. Y cuando piensan en el primer emperador de Roma, aquel que instauró esta forma de gobierno, piensan en Julio César. Y esto es un error. El primer emperador no es Julio César, sino su hijo adoptivo, Octavio Augusto. Augusto no es simplemente el ganador definitivo de las guerras civiles de la República, sino que también es el que encara las reformas que van a dar lugar a lo que se llama el Principado, la primera fase del Imperio Romano. De más está decir que el gobierno de Augusto es posiblemente uno de los momentos más importantes para la civilización de la cuenca del Mediterráneo, porque es justamente por decisión de Augusto que las fronteras romanas se fijan en los lugares en los que justamente se fijan, generando una división cultural que de alguna manera continúa hasta nuestros días. En el capítulo de esta semana, aprovechando que la semana pasada hablamos acerca de la destrucción de Cartago, vamos a hablar del primer emperador de Roma, que es quien también refundó la ciudad. Vamos a ver la consolidación de su propio poder político y también, a la par, la consolidación del Estado romano. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La batalla de Accio, la confrontación final entre Octavio y Marco Antonio, termina con victoria para el heredero declarado de César. Poco tiempo después de esta batalla, con la llegada de Octavio a Egipto, tanto Marco Antonio como Cleopatra van a terminar con sus vidas, y entonces Octavio se transforma indiscutidamente en la persona más poderosa de toda Roma. Literalmente podía hacer lo que quisiese con la República, y de hecho el círculo político romano esperaba que Octavio simplemente tomara el poder para sí. Después de todo, las sucesivas guerras civiles habían demostrado que evidentemente los líderes políticos romanos buscaban el poder absoluto. Mario había tomado el poder, Sila se había declarado dictador, César se había transformado en dictador vitalicio, y ahora Octavio, con el poder de la República en sus manos, podría haberse hecho declarar rey. Sin embargo, esto no es lo que sucede. Cuando Octavio vuelve a Roma en el año 27 a.C., en vez de imponer su voluntad sobre el Senado, decide jugar la carta política, depone las armas, aunque sea nominalmente, y entrega el poder al Senado. En vez de declararse rey, es nombrado como cónsul junto a Agripa, y de esta manera muestra no solo ante la élite política romana, sino también frente al pueblo de Roma, que él había restaurado el orden en la República. El Senado romano acepta de muy buen grado este gesto por parte de Octavio, y entonces, a cambio de su aparente lealtad a las instituciones romanas, le otorga, por un lado, el título de Augusto, de carácter más ceremonial, y por el otro, el título de Princeps, de carácter mucho más político. El Senado reconocía a Augusto como un primus inter pares, pero nada más. Se preservaba de esta manera la idea de la institución republicana. Augusto era el ciudadano más poderoso de toda Roma, pero seguía siendo un ciudadano. Ahora bien, el poder de Augusto iba mucho más allá de un par de títulos, y el Senado lo sabía. Augusto controlaba en este momento la mayor fortuna de Roma, y aparte tenía la lealtad incondicional de sus tropas. Entonces, para limar asperezas, para que no hubiese ningún tipo de conflicto, el Senado romano confiere a Augusto el dominio de una gran cantidad de provincias, todas con potencial para conflictos militares. Esto es conocido como el primer pacto entre Octavio Augusto y el Senado, y tiene por finalidad que las dos partes puedan conservar cierto nivel de importancia política y que a la vez se mantengan ocupados en cuestiones que no los confrontan. Y tal vez ustedes estén pensando que, y bueno, ya que el Estado romano entregó tantas provincias, evidentemente el régimen republicano había caído por completo, había una nueva realidad. Pero no, acá hay que destacar una genialidad política de Augusto,
la cual consiste en que la cesión de estas provincias por parte del Senado solo dura 10 años. De esta manera, los senadores sabían cuál era la fecha límite para el poder de Augusto y podían asumir que eventualmente Octavio iba a devolver el mando, como tantos otros antes que él. Esto permitía a los senadores tolerar las otras cuestiones que Octavio estaba haciendo y que hacían poner en duda esta continuación del orden republicano. Por ejemplo, la creación de la Guardia Pretoriana entre el año 27 y el año 26 a.C., o el hecho de que Augusto asume el título de Imperator Caesar Divi Filius, comandante César, hijo del divino, en referencia a su padre adoptivo Julio César, algo que obviamente lo distanciaba de sus supuestos pares. Esto deriva en que se empieza a gestar una facción republicana anti-octaviana dentro del Senado romano. Estos senadores veían que Augusto era elegido como cónsul año tras año y que más allá de haber dejado nominalmente el poder, en realidad seguía siendo una figura constante dentro de la política romana. Octavio tenía la fortuna más grande de toda Roma y patrocinaba las carreras políticas de aquellos que consideraba sus aliados. Parecía que Roma se dirigía inevitablemente a una nueva guerra civil. Sin embargo, en el año 23 a.C., Octavio cae enfermo, y de hecho la enfermedad es grave, tan grave que él piensa que va a morir. Y viendo como inminente el final de su vida, decide empezar a dejar todo lo más arreglado posible. Para empezar, firma pactos con el Senado para devolverles todo el poder, y después decide no nombrar un heredero político. Sí, sus herederos iban a recibir sus propiedades y sus bienes, pero nada de capital político. No se sabe realmente si esto fue por genuina convicción o si Octavio aprovechó su enfermedad y la utilizó como herramienta política. Lo que sí sabemos es que cuando Augusto inevitablemente se recupera, en el Senado la hostilidad hacia él se pierde. Después de todo, ¿cómo podían desconfiar de un hombre que, en su lecho de muerte, había procurado devolver todo el poder político al Senado? Y encima, poco tiempo después, Augusto renuncia a su puesto anual como cónsul a cambio de retener el imperium sobre sus tropas. El Senado sabía que las tropas eran de todas maneras leales a Augusto, así que ni intentaron discutir esta decisión. De todas maneras, no tenían mucho espacio para quejarse, porque a cambio de esto habían recuperado básicamente su independencia. Ahora bien, esto era claramente una nueva jugada de Octavio. Augusto era el que patrocinaba la carrera política de todos los que llegaban a cónsul, y al haber dejado un nuevo puesto de cónsul vacante, ahora tenía a muchos senadores que estaban compitiendo por su favor. Entonces, si bien deja el puesto de cónsul, retiene el control indirecto sobre la vida política romana. Esto termina dando sus frutos y en los años siguientes el Senado le otorga a Octavio el Imperium Proconsulare Maius, que significaba básicamente poder sobre todos los procónsules. Y también le otorgan la tribuna potestas, es decir, los poderes del tribuno de la plebe, de manera vitalicia, lo que le daba la potestad a Octavio de vetar las decisiones del Senado. Y por último, también se le da poderes de censor, obteniendo la potestad de supervisar las buenas costumbres y también de controlar que las leyes romanas no vayan en contra de los intereses del pueblo. De esta manera, Augusto se transforma progresivamente en la figura central de la política romana, si bien ya era una persona muy popular. Y entonces, ya haciéndose cargo de todo el aparato estatal, decide que es hora de consolidar el dominio romano. Roma en los últimos 150 años se había expandido por todo el Mediterráneo, pero sin embargo había parches de tierra dentro del mapa de la cuenca del Mediterráneo que no estaban ocupados por Roma y que limitaban con territorios que sí estaban bajo jurisdicción romana. Octavio, que pretendía hacer de Roma un estado eficiente, se da cuenta de que tiene que solucionar este tema para poder consolidar el poder de su imperio. Entonces, lo primero que realiza es una reforma militar. Establece el número total de las legiones de Roma en 28.
cada legión iba a estar compuesta en un 65% por itálicos y en un 35% aproximadamente por ciudadanos romanos no nacidos en el territorio de Italia. El servicio militar de estos legionarios iba a ser de 16 años y después iban a estar los auxiliares, miembros de pueblos dominados por Roma pero que no tenían la ciudadanía romana. Los auxiliares iban a tener un servicio militar de 25 años y al finalizar iban a ser recompensados con la ciudadanía romana. Y una vez que Octavio reordena sus legiones, dispone una serie de campañas para lograr unificar el interior romano. Hay campañas a Hispania, a Aquitania y también al arco alpino. Inclusive hay partes de estas campañas que las dirige el propio Augusto, como por ejemplo en Hispania entre el año 26 y 25 a.C. Parece que la consolidación del interior imperial era muy importante, y una vez que consigue más o menos armar bien el mapa de lo que normalmente consideramos el Imperio Romano en Europa, decide que es hora de fijar justamente las fronteras europeas del Imperio Romano. Porque para Octavio, Roma no iba a ser un imperio en perpetua expansión, sino que iba a tener fronteras fijas, establecidas. Porque solo si se sabe dónde termina el Estado, se sabe cómo administrarlo. Sin embargo, las consecuencias de la decisión de Octavio trascienden la eficiencia estatal romana y termina moldeando a todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo hasta nuestros días. Octavio decide que las fronteras europeas van a estar determinadas por dos ríos. Por un lado, la frontera del mundo oriental romano va a estar determinada por el río Danubio, y para consolidar esa frontera, ordena una campaña comandada por Agripa, quien recibe el apoyo a su vez de los reyes clientelares de Tracia. En poco tiempo, Agripa logra consolidar el dominio romano al sur del río Danubio, pero en el año 12 a.C. muere y es reemplazado en el mando de las tropas por uno de los hijastros de Octavio, Tiberio, quien logra terminar con esta tarea. Después va a haber una rebelión por parte de los tracios en el 12 a.C., pero va a ser sofocada en el 10 a.C. y eventualmente Tracia va a ser incorporada al dominio romano. Y con todo el territorio al sur del Danubio en poder de Roma, Octavio decide que es momento de fijar la frontera imperial en Germania. Los germanos habían realizado varias incursiones a territorio romano y entonces Octavio entendía que debían ser conquistados, y entonces idea fijar la frontera imperial en el río Elba. Para esto necesitaba una campaña de conquista a Germania, y entonces envía a su otro hijastro, Druso el Mayor, con la expresa tarea de comandar las tropas romanas para la conquista de la nueva provincia. Druso realiza una campaña muy efectiva desde el 12 hasta el 9 a.C. Sin embargo, muere al caerse del caballo, y entonces Tiberio nuevamente se hace cargo de la situación. Finalizando la campaña en el año 7 a.C., se consolidaba de esta manera la nueva provincia de Germania. El problema es que el imperio se había sobreextendido, y entonces, para poder mantener una ocupación militar en la nueva provincia, Tiberio tiene que usar una de las legiones de la Galia, la número 19, que si bien no era poca cosa, era mucho menos de lo que necesitaba una provincia recién conquistada, y encima esto había llegado a costa de debilitar la presencia militar romana en la Galia. Ahora bien, más allá de que la campaña comandada por Tiberio hubiese sido un éxito, la frontera no estaba fijada 100% en el río Elba como Octavio había pretendido, y Germania había quedado en una especie de limbo político. Pero por ahora, la campaña a Germania queda ahí. Parece que había cosas más importantes de las cuales ocuparse. Octavio empezaba a pensar oficialmente en su sucesión, y entonces decide tomar medidas al respecto. Para empezar, adopta a los hijos de Agripa y Julia la Mayor, Cayo César y Lucio César, y después empieza a favorecer cada vez más la figura de Tiberio. Octavio pretendía encontrar a un sucesor fuerte, a un sucesor capacitado, pero sin embargo esta primera sucesión del Imperio Romano no iba a ser tan sencilla.
pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana, y si quieren saber cómo sigue el gobierno del primer emperador romano, no se pierdan el capítulo de la semana que viene. Así que si no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Por otro lado, si tienen algo para decir, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden escribir un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Y por último, si quieren apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o también mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.